Profesor Christopher Philipson, que es además uno de los expertos pioneros en este ámbito de la amigabilidad con las personas mayores. Nos va a plantear el profesor Philipson un plan de recuperación de comunidades amigables en este contexto provocado por la COVID-19. Vamos a ver si está allí, porque no lo tenemos desgraciadamente aquí en Bilbao. Nos atiende desde Gran Bretaña. Professor Philipson, good morning. Can you hear us? We are calling from Bilbao. Welcome. Bueno, mientras establecemos esta conexión, os voy a dar unos cuantos datos sobre su currículum. El profesor Christopher Philipson es profesor de Sociología y Gerontología Social en la Universidad de Manchester. Es codirector de MICRA, que viene a ser el Instituto de Manchester para la Investigación Colaborativa sobre el Envejecimiento, y ha sido miembro del Comité Asesor del programa New Dynamics of Aging, o sea, Nuevas Dinámicas en el Envejecimiento, y miembro de la Junta Asesora del Norwegian Life Course Aging and Generations Panel Study. Es el estudio en Noruega sobre el envejecimiento y las generaciones. Esto por mencionar un par de cargos que ha tenido, entre otros muchos, el profesor Philipson. A las personas que nos estáis viendo online, os animamos vivamente a que nos enviéis, nos trasladéis las preguntas que le queréis hacer, bueno, no solo al profesor Philipson, sino a partir de ahora a todos los ponentes que van a participar en esta jornada, y en el caso del profesor Philipson se las formularemos después de la primera mesa de diálogo, que también va a analizar casos de buenos comportamientos desde Gran Bretaña. Vamos a ver si ya está lista la conexión con Christopher Philipson. Buenos días, señor Philipson. Yes. Good morning. Yes, we hear you from Bilbao. Welcome. Morning. I just introduced you, so I give you the floor. Si quiere, ya le damos la palabra, porque le acabamos de presentar y estamos deseando escucharle en este plan de recuperación que nos quiere presentar de comunidades amigables en este contexto provocado por la COVID-19. Adelante. Well, it's a great pleasure to present your conference, which I think is really extraordinary. One of the most urgent issues, the age-friendly movement at the present time. If we could go on to the first slide. Friendly communities. Influencing the urban agenda on age-friendly issues. Some of the achievements of the age-friendly movement, and look at some of the challenges in relation to the issues posed by COVID-19, which are clearly raising a lot of important questions for us. And then I also want to develop what I think might be some kind of recovery planning strategy. So in terms of the growth of the movement, I think we've had an extraordinary surge of interest in developing age-friendly cities and communities. From the launch of the global network of age-friendly cities in 2010, we now have around 1,000 members, of course, and this is an extraordinary achievement, and I certainly want to pay tribute to the work in the Basque Country, where we have an extraordinary level of activity
And I think this is so important at the present time, given the pressures upon us. So what are the debates that have been influencing the movement? I think that age-friendly movement has emerged out of a whole range of discussions, and it's important to recognize these. First, we've had a discussion about building sustainable cities, sustainable communities that can meet the needs of current and future generations. Secondly, we've had an important intervention by the United Nations on how we achieve social justice in the city, or the idea of harmonious cities, harmonious communities. And thirdly, problems in relation to developing more unequal, the development of unequal cities, which has become a big issue, I think, for Spain, for the Basque Country, and for the UK, in terms of how we reduce the health and income gap between neighbourhoods. And of course, we've also had the development of this policy of ageing in place, the idea that older people would prefer to live in the communities which they've spent the majority of their lives, and the idea of trying to develop lifetime homes and neighbourhoods. What are some of the achievements of the age-friendly movement? I would probably single out four which have been important. I think, firstly, greater recognition in planning, regional planning and town planning, of the implications of population aging. Secondly, the development, particularly important, of course, in the Basque region, of organisations and networks at regional and local government levels. And you have now, I think, 65 municipalities involved in developing age-friendly issues. So this is an extraordinary achievement. Thirdly, interventions supporting the empowerment of older people at a neighbourhood level. I think a really significant discussion here about how we give different groups of older people greater control within their localities. And finally, the importance and issues which I know have been important in the Basque region, campaigns around ageism and intergenerational solidarity. But on the other hand, I think it's clear that COVID-19 is raising a significant challenge for the age-friendly movement. Y por una serie de motivos varios. Y tenemos evidencia, por ejemplo, de que hay cada vez más desigualdades entre los barrios o vecindarios más ricos y más pobres. Y en el caso de Inglaterra, debería decir precisamente que las personas que viven en las comunidades con menos ingresos han estado muriendo al doble de la tasa del COVID-19 en comparación con las personas que viven en las zonas donde hay más medios económicos. Y todo esto, bueno, pues tiene que ver con las políticas de austeridad que se implantaron a partir de 2008, de la crisis financiera de ese año, que hizo que hubiera muchísimos recortes en muchos de los servicios que eran claves para poder luchar contra la pandemia, es decir, personal sanitario, sanidad pública, residencias para mayores. Así que hemos tenido
medidas de austeridad durante una serie de años y el COVID, además, como complemento a ello. Y esto ha sido un problema para todas nuestras regiones. Bueno, por ejemplo, en Manchester ha habido un impacto muy fuerte de las políticas de austeridad y creo que este es uno de los retos más destacados al que nos estamos enfrentando ahora mismo. En tercer lugar, desgraciadamente, ha habido también el auge del viejismo y yo sé que esto ha sido uno de los temas que se ha sometido a estudios en su propia zona también. Y nosotros lo hemos visto en el Reino Unido y volveré sobre esto. Y después tenemos más un aumento de la violencia contra las mujeres, que se aplica a todos los grupos de edad, pero yo creo que ha sido un campo de una gran preocupación en el Reino Unido. Es decir, hay muchas mujeres que están atrapadas en sus hogares y que están sometidas a situaciones de abuso debido a las restricciones que se han implantado como consecuencia de la COVID-19. Entonces, yo creo que en este contexto lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos desarrollar una estrategia para poder recuperar en el medio plazo como mínimo y ver cómo podemos superar los retos que ha planteado la COVID-19. Y lo que he hecho aquí es recalcar 4 áreas. Por ejemplo, desarrollar el apoyo comunitario o el luchar contra el edadismo y también la discriminación. En tercer lugar, lo que tenemos que hacer es desarrollar una estrategia amigable con la edad para las residencias. Y, por último, planificación de cara al futuro. Aquí tenemos también una serie de sugerencias. Entonces, digamos que en lo que se refiere al primer apartado, creo que en el Reino Unido estamos analizando la importancia que tiene la financiación complementaria para las comunidades más pobres para que puedan luchar contra los efectos de la COVID-19. No hay ninguna duda al respecto y estoy seguro que esto también es cierto en el caso del País Vasco, que son las zonas más pobres, las que más han sufrido también en lo que se refiere a mortandad, en lo que se refiere también a la crisis general que ha afectado a la economía y a la salud debido a los efectos derivados de COVID-19. Yo creo que como respuesta a esto sí que tenemos que analizar los modelos que hay o que existen en la actualidad, pero ya que a un nivel local esto serviría para reforzar a las organizaciones. Creo que, por ejemplo, tenemos las acciones cooperativas, la gente que se una para darse apoyo los unos a los otros en diferentes áreas. Creo que esto es una manera de pensar en ello y sé de nuevo que este es uno de los campos que también tiene su interés para el País Vasco. En tercer lugar, sí que hablamos mucho, y así es en el Reino Unido, hablamos mucho de una coinvestigación con las personas mayores, es decir, que las personas mayores puedan trabajar junto con los investigadores y académicos para identificar temas que son preocupantes para ellos en sus comunidades. Pero también tenemos que pensar en el liderazgo comunitario, el impacto que tiene la COVID-19 y también el distanciamiento social. Esto lo que ha hecho es fragmentar comunidades de maneras diferentes y, desde luego, sí que ha fragmentado las generaciones y esto ha producido divisiones potenciales entre generaciones, con lo cual el analizar el concepto del liderazgo comunitario me parece que es algo especialmente importante. Y, por último, en las zonas urbanas, uno de los debates que estamos manteniendo es cómo se pueden reforzar los vínculos entre las grandes instituciones, entre lo que definimos las instituciones base, como por ejemplo las universidades y los barrios donde hay menos ingresos. Y quizás utilizando los recursos de las universidades, bueno, no solamente su capacidad investigadora, sino también los ingresos que ellos tienen para poder dar apoyo
a los vecindarios o barrios que rodean a esa universidad. Bien, el segundo tema que yo creo que tenemos que incluir en nuestra recuperación es la cuestión del edadismo y la discriminación. Y aquí yo creo que sí que hemos contado con evidencia respecto al auge del edadismo con la COVID-19 y cómo las personas mayores son presentadas cada vez más como una carga, como si fuese un coste. Pero también creo que la pandemia ha planteado bastantes más dificultades para personas en grupos minoritarios o para la comunidad de LGTBQ, que en el Reino Unido, por ejemplo, se han visto sometidos a una mayor presión como consecuencia de la COVID-19. Entonces, yo creo que aquí cabría sacar tres conclusiones. Bueno, que el movimiento amigable con la edad se tiene que unir a estas organizaciones para garantizar que el trabajo que se está haciendo nos permita recuperarnos de COVID-19 y también para asegurarnos de que esto responda a temas centrales como el edadismo, el racismo y el sexismo. En segundo lugar, yo creo que el abuso de las personas de más edad debería recibir más atención en el trabajo amigable con la edad. Ya sé que esto ha sido un tema muy importante en el campo de la investigación, pero bueno, digamos que la preocupación es que quizás vayan a aumentar estos problemas debido a las presiones que se ejercen sobre las familias y las comunidades. No tenemos suficientes conocimientos sobre el tema y yo, desde luego, urgiría que prestáramos más atención a esta cuestión en el momento actual. Y, desde luego, lo que hay que hacer también es reforzar los vínculos entre generaciones. Sé que esto ha sido una de las características del trabajo que han hecho muchos de vuestros municipios y me parece que en la actualidad esto es algo que cada vez ha adquirido más importancia, si cabe. En tercer lugar, un tercer brazo de mi plan de recuperación tiene que ver con el cuidado de enfermería y las residencias, donde se han producido entre un 30 y un 40% de las muertes en las residencias de ancianos en muchos países europeos. Y, desde luego, ha sido un tema muy relevante en el Reino Unido. Y me parece que lo que tenemos que hacer es ser conscientes de los retos que se nos plantean aquí y a los que tienen que superar las personas de edades avanzadas dentro de este contexto institucional. Entonces, yo creo que, en primer lugar, tenemos que incorporar a las residencias dentro de esta planificación y dentro de estas actividades. Históricamente hablando, yo creo que tampoco hemos hecho esto, sino que nos hemos quedado como fuera de las residencias. Yo creo que tenemos que pensar en cómo podemos desarrollar nuevos modelos de residencias y especialmente para los que tienen, por ejemplo, un diagnóstico de demencia. Está claro que el actual sistema de residencias han sido un tema muy importante en lo que se refiere a COVID-19. Pero lo que podemos ver es que las residencias más grandes tenían una tasa mayor de fallecimientos que las residencias pequeñas. Pero hay que analizar este tema y hay que darles más apoyo, especialmente a aquellas personas que son personas frágiles y que tienen problemas cognitivos de diferentes tipos. Y también tenemos que transformar los salarios y las condiciones de los que trabajan en las residencias, puesto que la crisis del COVID nos ha recalcado lo que es la explotación de las mujeres que trabajan en su casa, que tienen muy poca formación y hacen todo lo que pueden, pero que COVID-19 les ha superado por completo, las personas que trabajan en las residencias, no en sus casas. Y tenemos que proteger los derechos humanos. Y ha habido un informe de Amnistía Internacional en el Reino Unido que aborda esta cuestión y que los derechos de las personas en las residencias, bueno, se han abandonado por completo. Y esto se ha visto de manera muy palpable en la crisis de la COVID-19.
Y por último, y en lo que se refiere a planificar de cara al futuro, y aquí lo que he hecho es identificar 5 áreas diferentes. Creo que sí que necesitamos una estrategia amigable con la edad para tener algo a medio plazo, para que podamos dar continuidad al distanciamiento social. Pero la realidad lo que nos indica es que a lo largo de los próximos 2 o 3 años aproximadamente quizás tengamos que seguir con el tipo de relaciones que han ido apareciendo para protegernos a nosotros mismos contra la diseminación del virus. No hay ninguna solución rápida, me temo. Y hay que pensar también en las implicaciones que esto va a tener para el trabajo amigable con la edad, que me parece que es extremadamente importante. Bien, en segundo lugar, este movimiento amigable con la edad sí que tendrá que colaborar con otras organizaciones y tendrá que trabajar en campos como ciudades inteligentes, ciudades saludables y también cambio climático que nos afecta a todos. Nos hace falta un movimiento mucho más fuerte, amigable con la edad, y tenemos que vincularnos a estas otras organizaciones. Y también existe la preocupación de que pudieran aparecer más desigualdades a medida que siga COVID-19. Por ejemplo, la exclusión digital es un tema evidente. Bueno, pues las personas mayores se ven afectadas por este problema. Hay personas que conocen peor la tecnología y esto tiene como resultado desigualdades. Pero bueno, quizás surjan nuevas solidaridades con el auge de la ayuda mutua y también del movimiento cooperativista. También puede haber mejores relaciones en vecindarios, con lo cual quizás acabemos teniendo una sociedad donde haya más cooperación, más solidaridad, como resultado de haber tenido que luchar contra el virus. Y por último, yo creo que tenemos que desarrollar la colaboración en el campo de la investigación, tema muy importante, por cierto, y para intentar conectar a los diferentes institutos de investigación. Yo, desde luego, lo alentaría y, desde luego, me incorporaría a proyectos para comparar experiencias entre, no sé, la zona del Gran Manchester y los municipios del País Vasco. Yo creo que eso sería una actividad realmente apasionante. Y por último, quiero plantear una serie de preguntas para el movimiento amigable con la edad y para que podamos abrir un debate. Y he identificado 4 cuestiones, 4 preguntas. En primer lugar, ¿este movimiento amigable con la edad puede formar parte de una acción encaminada a abordar temas que tienen que ver con desigualdades en justicia social y derechos sociales que afecten a la vida urbana? Hemos visto que han surgido cada vez más desigualdades en diferentes formatos, en distintas comunidades, y yo creo que este movimiento tiene que pensar en cómo ha de abordar todas estas cuestiones. Y después, post-COVID, ¿pueden las personas de más edad desempeñar un papel más importante en la planificación futura de las ciudades y las regiones y en las comunidades? Yo creo que eso debería ser una gran preocupación para todos. En tercer lugar, ¿este movimiento amigable con la edad puede desempeñar un papel de liderazgo al hacer frente al impacto que tiene el edadismo, al unir a las diferentes generaciones? Y por último, ¿este movimiento puede facilitar el debate acerca de qué tipo de sociedad post-COVID queremos reconstruir o recuperar? Yo creo que la sociedad, desde luego, la sociedad no puede volver a lo que teníamos anteriormente. Hay que pensar en una sociedad mucho más solidaria y mucho más igualitaria. Y yo creo que este movimiento sería capaz de hacer una gran aportación para conseguir este objetivo. Bien, ha sido un gran honor para mí el dar esta ponencia y espero conocer sus respuestas, sus reacciones. Gracias. Muchas gracias al profesor Philipson por su presentación que hemos disfrutado tanto. Vamos